Hay un camino que millones de mujeres recorren cada día, un camino que no se ve, que no se habla, que se transita en silencio, con miedo, con esperanza, con dudas y muchas veces completamente solas. En el camino hacia la maternidad, cuando las cosas no son fáciles, cuando llevas meses, años intentándolo, cuando has pasado por tratamientos, cuando tu cuerpo no responde como esperabas, cuando cada mes es una montaña rusa emocional. Y en ese camino hay algo que nadie te cuenta, que la medicina, por muy buena que sea, es solo una pieza del puzzle. Si estás escuchando esto, probablemente estés en ese momento en el que llevas tiempo buscando, o en tratamiento, o pensando si empezar, y sientes que hay algo que nadie te está contando, algo que falta. Hay un triángulo que existe en el camino hacia la maternidad, un triángulo que cuando está completo cambia todo. 3 pilares que deberían trabajar siempre juntos, pero que casi nunca lo hacen. Yo soy Maricruz. Yo soy Miriam. Medicina, emoción, nutrición. Las 3 piezas que nadie junta hasta hoy. Bienvenida a Triángulo Fértil. Bueno, Miriam, empezamos este primer capítulo de muchos que tenemos juntas y quería preguntarte cómo llegaste tú a trabajar con mujeres en este proceso tan específico. Pues mira, Maricruz, primero de todo, gracias por abrir este espacio conmigo, las dos juntas. Creo que va a ser algo muy bueno para muchas de nuestras oyentes y quería explicarte pues eso, precisamente cómo llegué yo a este punto, ¿no? Bueno, soy Miriam Roa, yo soy coach hace más de 10 años, trabajo desde el coaching y la PNL también y sobre todo ayudo a mujeres en el área del proceso de búsqueda de embarazo. ¿Por qué? Yo soy la primera que lo he vivido en primera persona, llevo más de 6 años en proceso de búsqueda del embarazo y bueno, pues es difícil, ¿no? A veces el camino, ojalá no lo fuese, pero muchas veces se nos complica, sí. Y tú, Maricruz, cuéntame, ¿cómo llegaste tú a este área de la nutrición tan importante para la fertilidad? Pues para mí, yo no sabía que me iba a quedar trabajando 11 años en una clínica de fertilidad, pensaba que iba a ser un trabajo más y vi algo pues, que me marcó completamente. Vi a mujeres viviendo el proceso, creo que más vulnerable que existe en nuestra vida, ¿no? Y sintiéndose invisibles. Pues llegaban con un análisis, con unas ecografías, con 1000 dudas y se iban con más números, más resultados y muchas más cosas, ¿no? Más fechas, más protocolos, más medicamentos. Y nadie les preguntaba pues cómo estás durmiendo, qué estás comiendo, si tienes inflamación, cómo hacen las digestiones. Y me dejó un poco fuera de este control que siempre tenemos. Y todas esas cosas importan mucho y empecé a ver esos patrones, mujeres con AMH baja, mujeres que no respondían a las estimulaciones y fui indagando y encontré pues que la nutrición es un punto que no se trata en las consultas y que es muy importante. Y eso me frustró y cambié pues mi vida de asistente al paciente internacional en una clínica de fertilidad a formar parte pues, de esas asesorías de nutrición que las pacientes necesitan. Al igual que tus asesorías y tus pacientes pues también lo necesitan, ¿no? Totalmente, Maricruz. De verdad que es una suma, como decimos, ¿no? Pues muy relevante, porque puede marcar el camino hacia esa próxima fecundación in vitro que se vaya a hacer una mujer, ¿no? Y creo que ambas tenemos una visión muy clara de que podemos ayudar a muchas mujeres con estos procesos. Sí, y aparte porque tú, ¿no? A lo que tú ahora mismo te estás dedicando está fuera del alcance pues de un asistente al paciente internacional. Porque yo trabajaba con pacientes llevando sus tratamientos de fuera, su medicación, sus citas, sus analíticas, pero esa parte emocional
se sale de ese control de esa asistente. Entonces, para mí esa pieza pues es importante y ellas lo entienden, ¿no? Y lo notan. Y la hemos sumado a este triángulo importante, ¿no? Sí. Yo si quieres te explico un poquito por qué creo que es tan importante la parte emocional en estos procesos de reproducción asistida. Fíjate que la reproducción asistida no lleva siglos, lleva años, ¿no? Entonces todavía sigue siendo un tema un poquito tabú y que sobre todo las mujeres están acostumbradas a vivirlo ellas, ¿no? En su interior, lo comparten poco. Incluso he conocido mujeres que les da como vergüenza decir que se han quedado embarazadas por reproducción asistida, ¿no? O sea, todavía hay una serie de telas sociales que no se han acabado de quitar, ¿no? Y entonces la mujer asume que si hace una reproducción asistida va a ser un sufrimiento, una pena, se siente mal muchas veces y es totalmente humano que se sientan así. Pero cuando yo comencé con el coaching y el acompañamiento emocional en esta área, era para decir, mujeres, compañeras, porque yo estoy en ese mismo proceso. No hace falta que vivamos así la búsqueda del embarazo, la reproducción asistida, porque a veces puede tardar, podemos tener una beta positiva y luego tener una pérdida. Podemos tener pues muchos resultados inesperados, pruebas, esperas, situaciones pues que de verdad entiendo que son difíciles. Entonces, la parte emocional, trabajarla nos da herramientas para que no nos tiremos del precipicio sin paracaídas, ¿no? Pues que tengamos como un salvavidas donde poder cogernos cuando sintamos la ansiedad, porque mañana es el transfer, estoy nerviosa, quiero estar preparada, que esté todo bien, ¿no? O durante la beta espera, que estás constantemente intentando identificar algún síntoma, contando los días, a ver cuándo llega la beta. Como preparar ese terreno, ¿no? Para optimizarlo lo máximo posible y lo que sí que puedes controlar, poderlo un poquito, ¿no? Llevar de tu lado. Claro, a veces no lo podemos controlar, pero lo No, podemos gestionar sí, y es diferente. Entonces, para mí mi misión y mi visión con esta parte y con el podcast que estamos abriendo y estos vídeos, Maricruz, es que desde el área emocional las mujeres aprendan muchas cosas, se sientan comprendidas, no se sientan culpables y que no se rompan por dentro durante este proceso de búsqueda de embarazo, que muy en la importante. búsqueda no se pierdan a sí mismas, Sí, ¿sabes? muy Creo que eso importante. Y es la base. para mí es igual con nutrición. La gente piensa pues que la nutrición en fertilidad es come sano y ya, pero no, es una nutrición específica. Una mujer en estimulación necesita cosas completamente diferentes a una mujer que está pretransferencia. Una mujer con endometriosis necesita un protocolo antiinflamatorio. Una reserva baja necesita trabajar esa calidad vocitaria y no hay una dieta para todas. Ojalá, pero cada mujer es un mundo, cada mujer tenemos nuestros síntomas, nuestros problemas, nuestro día a día y nuestra rutina, y eso se aprende pues estando 11 años trabajando con mujeres, trabajando con síntomas y viendo lo que funciona y viendo lo que realmente pues no funciona. Entonces, para mí, una parte muy importante de la que siempre hablo en consulta es esa inflamación que no se puede ver a simple vista, pero que te llegan esas analíticas que dices, perfecto, está todo bien, la FSH está bien, la LH está bien, pero ¿y qué pasa? ¿Y por qué no me quedo embarazada? Entonces, lo que hay que ver es esa inflamación que existe, que nadie la ha medido. No nos medimos constantemente una proteína C reactiva, una vitamina D, que es tan simple como ese resultado y nunca lo encuentro en esas analíticas y todas esas cosas pues determinan si el cuerpo puede recibir o no un embrión. Correcto, es súper importante, Maricruz. Y como bien dices, detectar cualquier enfermedad que a nivel nutricional esté afectando, como es mi Como caso, tu la caso. celiaquía,
que durante tantos años no lo he sabido y ahora este año ya lo sé, ¿no? Pues que a mí la celiaquía me está afectando, fíjate. Provoca una Que inflamación y al final no eres consciente de ello porque nadie te ha preguntado, oye, ¿tienes problemas digestivos? ¿Cómo te sienta cuando comes normalmente en tu día a día esos hidratos de carbono? Todas esas cosas, pues no aparecen en una consulta normal y pasa desapercibido a veces. correcto, muchas veces. Es cierto, y vamos a dar aquí un punto a favor también, porque por supuesto apoyamos a las clínicas de fertilidad. Por supuesto. Es, Y esos es cierto profesionales que, que existen y que la verdad hombre, tienen mucho trabajo, al final también pues conocer todos los protocolos, van saliendo diariamente cosas nuevas, claro, métodos nuevos, técnicas nuevas y para mí, tecnología nueva también, exactamente, tecnología y nueva. para mí es que es ese otro pilar de este triángulo fértil, es la medicina. Por eso lo hemos sumado, o sea, nuestra visión para nuestros oyentes, nuestras oyentes, es que el triángulo fértil es un trabajo integral, emocional, nutricional y médico para que tú lo puedas hacer lo máximo posible en tu proceso de búsqueda de embarazo. Y no hablamos solo de reproducción asistida, No, no, no. porque la parte médica empieza desde que tú tienes el deseo de querer quedarte embarazada, Y acudes vas a tu a... ginecólogo o a tu doctora general para que te haga tus primeras pruebas, ¿no? Ahí ya Sí, empieza la parte médica. sí. Y Así para que, mí, por eso no podemos separar ese cuerpo de esa mente, ¿no? Yo puedo darte el mejor protocolo nutricional del mundo, pero si mm, emocionalmente no estás bien, tu cuerpo lo siente. Si un médico te puede dar el mejor protocolo de medicamentos que existe para hacerte una FIV, mm, pero si no tienes ese aporte nutricional que necesitas, si emocionalmente no estás bien, ese triángulo cojea. correcto, correcto. Es como un taburete de tres patas. Si le falta una, cojea. Sí. Sí. Y entonces, bueno, te voy a hacer una pregunta, Miriam. Para todas estas mujeres que nos están escuchando, ¿para quién es este triángulo fértil y quién debería de seguir escuchándonos en estos breves episodios que vamos a hacer? Pues mira, hoy es un gran lujo, una gran inauguración de nuestro canal Triángulo Fértil. Y Maricruz, este ha sido el primero de muchos que van a venir. Y nuestro canal está principalmente dirigido a todas aquellas personas que quieran saber sobre un proceso de búsqueda de embarazo, sobre todo mujeres que estén en proceso de búsqueda de embarazo y que quieran ampliar su visión, ¿no? Más allá de lo que es la parte médica, que es la más común, que puedan entender esas otras áreas de las que estamos hablando, la nutricional y la emocional, cómo les van a ayudar. Pero Maricruz, vamos a tener invitados e invitadas muy Sí, muy interesantes. especiales ya Sí, que han formado parte, pues por lo menos en los que yo voy a aportar a estos episodios, llevan trabajando muchos años en la fertilidad con la mujer ujú, y creo que nos van a nutrir de todo de toda su sabiduría y qué para bien. mí es un placer que puedan, pues también esa parte de medicina que no la podemos aportar o yo no me siento cómoda hablando porque al final para mí el médico tiene que hablar de esa parte de medicina. Claro que sí, desde el área de la fertilidad, embriología, etcétera. Por otra Sí, parte, en estos capítulos también vamos a ir dando tips y herramientas, porque cada capítulo irá sobre una temática en concreto, siempre relacionado con la fertilidad. Vamos a ir dando tips y herramientas, tanto nutricionales como emocionales, para que nuestra audiencia vaya aprendiendo. ¿Te parece sí, bien, Maricruz? me parece genial. Y bueno, al principio, nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero
somos humanas y saldrá como tenga que salir, pero creo que para mí lo importante, y siempre que escucho podcast en el coche porque me encantan, es que pueda tener ese ratito para mí, que me sienta escuchada, que me sienta que conecto, ¿no? Y creo que este espacio es para que esas mujeres que nos escuchan se sientan comprendidas, porque muchas veces no se sienten así, y para mí ese es el motivo por el cual estamos aquí y haciendo este proyecto tan bonito, que es para que esas mujeres que nos están escuchando digan: yo me siento así y tengo el derecho a sentirme así, o tengo este síntoma y necesito saber qué puedo hacer porque nadie me lo ha contado. Entonces, no somos perfectas, pero para mí esto es una charla de amigas. Lo mejor posible. Exactamente, es una charla de amigas de tú a tú, y que, por supuesto, podamos ayudar a muchas mujeres que intentan y tienen ese deseo de ser madres. Pues sí, y si has llegado hasta aquí, y ahora me dirijo a nuestras oyentes, os quiero dar las gracias, os queremos dar las gracias, porque este espacio es para ti, para vosotras, para que no os sintáis solas en este camino. Muy importante, somos muchas mujeres que pasamos por estos procesos de búsqueda de embarazo que a veces se complican, y aquí queremos daros información real, y para que sepas que hay cosas que sí puedes hacer. ¿Cómo nos van a encontrar, Maricruz, nuestras oyentes? Pues en Instagram yo me encuentro como thefemcode_es. Y a mí me podéis encontrar también en Instagram como @antesdelembarazo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Maricruz, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Las dos piezas que nadie junta hasta hoy. Hasta hoy.